Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. El título de hoy es La codicia y la fe. Yo personalmente no me considero una persona codiciosa, aunque el único que conoce el corazón y sus intenciones es Dios. La única codicia que siento es ser semejante a Cristo. Si fuera codicioso de dinero, yo ya habría robado en mi centro de trabajo. Tengo en mi poder diferentes tarjetas de crédito de mi centro de trabajo. Tengo tarjetas de amigos y compañeros, pero nunca, y Dios me es testigo de lo que estoy diciendo, he usado una tarjeta de crédito o dinero que no haya ganado trabajando. Nunca he usado de mi poder para mi beneficio personal. Nunca he engañado a mi esposa en cuanto a las finanzas. Tengo temor de Dios. Honro a Dios con mi vida, respeto y honro a Dios con mi estilo de vida, con honestidad, con integridad en todos mis asuntos. Respeto a Cristo y a mi prójimo. Soy incapaz de robar y de defraudar a nadie con dinero que no me pertenece. Y yo les cuento todo esto para que ustedes sepan que yo no me atrevería a dar estas enseñanzas si yo no fuera un ejemplo para la iglesia. Porque de lo contrario no tendría fuerza moral ni espiritual para enseñar todos estos temas. Pero tengo la conciencia limpia delante de Dios de que nunca le he robado a nadie. Nunca he utilizado una tarjeta de crédito que tengo en mi poder a favor mío. Siempre uso mi dinero. Siempre uso mi crédito. No me aprovecho de nadie. Lo que yo he compartido es fruto del señorío de Cristo. Esto no es disciplina humana. Esto no es miedo al hombre, no es miedo a la ley. Es amor a Cristo y a su palabra. La integridad que se practica cuando nadie mira es una de las evidencias más profundas de una vida espiritual sana y genuina con Cristo. Porque si usted no puede ser íntegro en la soledad, usted está muerto en el espíritu. Si usted no es santo cuando está solo, usted no está en Cristo, por mucho que predique o enseñe, por muchos golpes que se dé en el pecho. Cualquiera deja de robar cuando hay cámaras, cuando alguien te está supervisando, cuando hay consecuencias.
Pero cuando tienes las oportunidades, los medios, el acceso directo, la confianza depositada y aún así no lo haces, eso nace porque ese hombre o mujer teme a Dios, ama al prójimo y ha nacido de nuevo. El temor de Dios no es miedo, es respeto profundo por su santidad y amor por Cristo que no quiere entristecerlo. Pablo, escribiéndole allá a los Efesios, dijo: no entristezcan al Espíritu Santo, y lo entristecemos por nuestro estilo de vida impío, lo entristecemos por los pensamientos que entretenemos, por falta de confianza en Dios, por falta de confianza en Dios y su palabra. Lo entristecemos por amor al dinero, por amor al mundo, por querer ser como el mundo y no como Cristo. Repito lo que dije al principio. La única codicia que siento es ser semejante a Cristo. Y esto no es codicia pecaminosa. Esto es hambre. Esto es hambre santa. Esto le agrada al cielo. Esto glorifica a Cristo y le da honra y honor al Padre. Esta hambre es el anhelo, el deseo de morir a mi carne, vivir en rectitud, reflejar a Cristo en todo lo que haga, en todo movimiento, en cada pensamiento y en cada palabra. Honrarlo no solo con palabras, sino con decisiones pequeñas y constantes todo el día. Muchos hablan de santidad en el púlpito, pero la santidad real se vive en la oficina, en el taller, en tu casa, con tus vecinos, en la calle, con tarjetas de crédito ajenas, cuando nadie se entera de nada, cuando te encuentras solo. Hermanos, la autoridad espiritual no se grita, se respira, se vive y se practica. Todo sale naturalmente, sin esfuerzo. Porque cuando realmente estamos en Cristo, la vida de Cristo fluye naturalmente en nuestras vidas. No nace del micrófono, nace del carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros. Por eso, este mensaje incomoda. Por eso es que este mensaje confronta y por eso es que este mensaje no necesita manipulación para predicar. Hay que predicar con la verdad. Salga el sol por donde tenga que salir. Porque yo no estoy predicando desde teoría. Estoy hablando desde una vida vivida delante de Dios todos los días. Es por eso que Dios no levanta voces ruidosas. Levanta vidas que realmente se han entregado íntegramente a Cristo. Pablo enseñó allá a Timoteo y le dijo al joven Timoteo:
Límpiate para que seas un instrumento útil al Señor. Vamos a la Biblia, segunda de Timoteo, y vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Dice así la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice así: pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. 21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Pablo aquí no dice, edúcate más, consigue un título, ten más recursos, acumula dinero, trata de ser famoso, popular, carismático. No, Pablo le aconseja a Timoteo, límpiate, Timoteo, que si tú te limpias serás un vaso útil al Señor. Limpieza no significa perfección, es entrega, es consagración, es vivir para Cristo todos los días, no para los deseos malos que se le antoje a la carne. Límpiate no significa que nunca falles, que no tengas luchas, que nunca cometas errores, que nunca tropieces, que nunca dudes o tengas miedo. Límpiate significa que no justificas el pecado si caes en él, que no negocias con lo oculto, que no practicas y vives con lo que Dios condena, y que no usas la gracia como excusa para pecar. Es vivir con una conciencia sensible delante de Dios. Lo que es pecado y lo que está mal, está mal. Así el mundo diga que está bien. Así los religiosos modernos lo practiquen. Si Dios en su palabra ha dicho que está mal, está mal. Así la cultura en la que esté viviendo diga que está bien. No vivimos por cultura, no vivimos por lo que diga el mundo, vivimos por lo que dice esta palabra. Muchos quieren ser usados para ser famosos, visibles para ser el galán de la novela, influyentes para llenar el vacío interno que llevan por dentro, pero no quieren ser confrontados, quebrantados, corregidos, humillados, muertos y crucificados. Quieren unción sin limpieza, autoridad sin arrepentimiento y ser usados sin una santidad práctica todos los días. Eso no existe en el reino de Dios, mis queridos hermanos. Usted
ni yo, ni un enfermero, ni un doctor usaría una jeringa sucia para inyectar, ni un bisturí contaminado para operar. ¿Por qué entonces creemos que Dios usará un corazón que rehúsa limpiarse? La codicia ciega el entendimiento, la razón y el amor. La codicia hace que quitemos los ojos de Cristo y los pongamos en el oro. La codicia es sigilosa. La codicia es uno de los pecados más engañosos porque raras veces se confiesa y casi siempre se justifica. Es raro escuchar a alguien decir, yo soy codicioso. ¿Por qué, hermanos, es de suma importancia hablar de la codicia y de todos estos asuntos que estamos tratando hoy? ¿Por qué es necesario hablar, enseñarle a la iglesia que uno se debe limpiar y que uno debe huir de la codicia? Porque la Biblia dice claramente que los codiciosos no heredarán el reino de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, codicia, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiere decir, aquí está diciendo que el avaro, el codicioso, es un idólatra. Pablo aquí no está usando un lenguaje suave, ni un lenguaje simbólico. Él es directo, judicial y eterno. Está metiéndole con todo. Él ha dicho aquí, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Pablo define la codicia y enseña que no es solo un defecto de carácter, tampoco un problema financiero. Pablo dice sin rodeos, es idolatría. Entonces, si la codicia es idolatría, es algo que tenemos que estudiar. Y si los ávaros y los codiciosos no heredarán el reino de Dios, entonces algo muy importante. Es algo muy importante. Algunos ministros dicen, sé codicioso, le dicen a sus iglesias. Estos ministros le están enseñando a la iglesia a ser idólatras. Y este no es el espíritu de Cristo. El codicioso no ama el dinero solamente. Confía en él, lo busca,
se somete a Él y vive para Él. Eso es exactamente lo que la Biblia llama adoración. La codicia es un señor rival. Nunca camina sola. La codicia trae afán, ansiedad, engaño y manipulación espiritual. Hoy día la fornicación se denuncia, la borrachera se confronta, pero la codicia, aquellos que deberían ser los pilares del mundo, aquellos que deberían ser luz en la oscuridad de este mundo, dicen que la codicia se llama visión, que la codicia se llama fe, que se llama prosperidad y que se llama expansión del ministerio. Y Pablo dice, no os engañéis. La codicia entra en la iglesia vestida de la Biblia. El codicioso ora para recibir, no para obedecer. Da para obtener, no por amor. Y sigue a Cristo mientras Cristo le esté dando y mientras Cristo le esté conviniendo, le esté dando resultado a su vida económica. Es como en una ocasión dijo en cierto lugar, me seguís por el pan y los peces, no me siguen por amor. Me siguen por el pan y por los peces. Eso no es fe que agrada a Dios. Es fe por conveniencia. La codicia no es un pecado menor. Es un Dios falso, un evangelio falso y una puerta abierta a la condenación eterna. Si no es confrontada, confesada y crucificada en la cruz de Cristo, no heredaremos el reino de Cristo y de Dios. Así de serio es esto. Por eso tenemos que hablar de ella, aunque incomode, aunque la iglesia se quede vacía y aunque cierren los púlpitos. Porque callar sobre la codicia es traicionar el evangelio de Jesucristo. Esto es un asunto muy serio, hermanos, porque la iglesia actual está llena de codicia. Yo creo que en este pecado hemos caído todos. Y el problema más grave de todo esto no es ser codicioso. Ese no es el problema más grave que yo veo. El problema más grave es pensar que heredaremos el reino continuando en la codicia. El problema más grave es creer que heredaremos el reino permaneciendo en la codicia. Y repito, en este pecado hemos caído todos. La Biblia no niega eso. Lo que sí niega rotundamente es esto: que permanezcas en la codicia,
que justifiques la codicia, que normalices la codicia como un asunto normal, que teologices la codicia como si no tuviera consecuencias eternas. Hay gente que ahí solo en sus casas empiezan a teologizar y decir, me lo merezco, lo he trabajado, es mi derecho, no es nada malo. Pablo no escribe Efesios 5:5 a inconversos, se lo escribe a la iglesia. Ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ponga atención al texto, no dice el que una vez codició, dice el codicioso, o sea, está hablando de estado, de carácter, de estilo de vida. No el que codició en el pasado y se arrepintió y abandonó, sino el que sigue permaneciendo. El que su carácter es un carácter de codicia y mantiene un estilo de vida codiciando todo. La advertencia no es para el que lucha, es para el que vive cómodo en el pecado de la codicia. La fe verdadera que salva no deja intactos los ídolos del corazón. La codicia no es solo amor al dinero, es un falso refugio del alma. Es confianza desplazada de uno al otro. El hombre, usted, yo, no somos condenados por tropezar en el pecado, sino por permanecer en él. El peligro no es la caída, el peligro es la persistencia sin arrepentimiento. Para mí, una persona que dice, soy cristiano, pero amo el dinero y vivo para él, está autoengañándose sobre su condición espiritual. Jimmy Swaggart fue directo al centro, de este asunto, y él escribió sobre esto. Y él dijo, la codicia es incompatible con la cruz, porque la cruz mata el derecho de la persona. Según Swaggart, el evangelio moderno promete lo que la cruz vino a crucificar. Y muchos quieren los beneficios de Cristo sin la muerte con Cristo. Y entonces él en su escrito advirtió severamente y dijo, enseñar que un creyente puede vivir dominado por la codicia y aún así heredar el reino es predicar un evangelio falso. Él no dice que el creyente no sea tentado, dice que no puede ser gobernado por este pecado. Y el problema hoy no es que la iglesia peque, sino que ya no se arrepiente.
ya no se arrepiente, ya está cómoda en su pecado, no siente arrepentimiento. Y cuando una persona no siente arrepentimiento, eso es peligroso, porque creo yo que el Espíritu Santo se ha apartado y lo ha dejado solo. Gran parte de la iglesia desafortunadamente está caída y se llama a la codicia, se le llama bendición, se le llama visión, fe, crecimiento, prosperidad, favor de Dios. Y esto nos está enseñando que el engaño ha tomado raíces en la iglesia. Todos podemos caer, nadie está exento. Yo no estoy exento. Tengo que cuidar mi corazón, mi vida. Pedro le dijo, o Pablo dijo, cuida tu salvación con temor y temblor. La gracia no justifica el pecado. La gracia nos libera del pecado. La gracia nos da libertad interna para servir a Cristo con libertad. La cruz no maquilla la codicia. La cruz crucifica la codicia. Cuando yo hablo estas cosas, esto no es legalismo. Esto es el Evangelio. Es amor por las almas. Es amor por la iglesia. Si callamos estos temas, puede que se llenen las iglesias, pero tristemente se vacía el reino. Yo siempre he enseñado que la codicia no siempre desea cosas malas. Muchas veces desea cosas legítimas y buenas. Yo recuerdo hace muchos años que por yo ser codicioso, fui a una cárcel sentenciado a 45 años de prisión. La codicia me hizo hacer cosas de las cuales hoy me avergüenzo. Pero de allí Dios me sacó. Yo también recuerdo que hace muchos años, por codicioso, jugaba mucho dinero en la lotería. Pero de allí también Dios me liberó. Y ya han pasado muchos años. Y nunca más he jugado a la lotería. La codicia convierte las bendiciones temporales en ídolos permanentes. La codicia no consiste en cuánto posees, sino en cuánto te posee lo que deseas. Por eso creo que un hombre puede predicar, ayunar, orar, ser ministro y aún así estar gobernado por la codicia. Porque la codicia no se mide por lo que tienes, sino por lo que gobierna tus afectos. Puedes tener el banco repleto de dinero, pero ¿qué gobierna tus afectos? No puedes tener ni un kilo y ser un codicioso. Yo conocí a un hermano cristiano que la codicia lo llevó a desear la vecina
y terminó abandonando a su esposa y 3 hijos. No supo llevar a la cruz de Cristo la codicia, y la codicia lo destruyó. Destruyó su familia, destruyó sus hijos. Violó el pacto que había hecho ante Dios. La codicia hoy día es idolatría respetable. A los que son prósperos del mundo, adinerados y que van detrás de las riquezas, le llaman gente respetable, gente importante, gente que tiene algo que tú no tienes como hijo de Dios. Especialmente cuando se reviste de lenguaje espiritual. Fíjense que los cristianos juzgamos y predicamos contra la idolatría de imágenes, pero la codicia está al mismo nivel de la idolatría de imágenes. Predicamos muchos contra la Iglesia Católica porque lo tiene lleno de santos, mientras la Iglesia Evangélica está llena de la codicia, de la prosperidad, el poder, la fama. La codicia es sigilosa y por eso es tan peligrosa. Hermano Calixto, ¿qué significa la palabra sigilosa? Que actúa en secreto, que avanza sin hacer ruido, que no se nota al principio y que se infiltra sin levantar sospechas. Algo sigiloso no entra rompiendo la puerta, entra despacio, disfrazado y callado. Algo sigiloso no se presenta como peligro, no parece pecado, no alarma la conciencia de inmediato. Por eso es tan peligroso. Es como un tigre acechando a la presa. Un tigre no ruge primero, no corre, no avisa. El tigre se agacha, se camufla, observa y espera el momento exacto para atacar. Así actúa la codicia sigilosa. No ataca cuando estás alerta. Ataca cuando estás cómodo. No entra con pecados evidentes. Entra con justificaciones razonables. Tu mente empieza a justificarla. Y es ahí cuando sabes que ya estás preso. Sigilosa es aquello que te domina antes de que te des cuenta. Por eso Cristo dijo, guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda codicia. Cristo no dijo, disfruta. Dijo, guárdate. Porque entra callada y atrapa el corazón, la mente y el alma.
La presa no muere porque el tigre sea rápido, muere porque nunca lo vio venir. Y así muchos creyentes no niegan a Cristo, no abandonan la iglesia, pero cambiaron de Señor sin darse cuenta. Colosenses 3:5 dice, la codicia es idolatría. Efesios 5:5 dice que los idólatras, los ávaros, los codiciosos no heredarán el reino de Dios. Y dice que el avaro es un idólatra. La codicia no ruge como el león. La codicia se arrastra como el tigre. Y cuando el creyente se da cuenta, ya no está luchando, ya está atrapado. Quiera Dios que estos estudios liberen a muchos. Quiera Dios que se arrepientan, no que sientan remordimiento como Judas, que fue y se ahorcó, sino que se arrepientan de corazón. Que vayan ante Dios y le digan, es verdad, me arrepiento, tienes razón, cámbiame y libérame. Porque si tú no lo haces, no puedo arrancarlo del corazón. Ella no entra gritando, entra susurrando. No se presenta como pecado, se disfraza de necesidad, visión, bendición, fe o derecho como hijo. La codicia no dice quiero más, dice me lo merezco. No dice amo el dinero, dice Dios quiere que yo prospere. Fue por eso que Jesús no dijo eviten la inmoralidad cuando habló de riquezas. Dijo mirad y guardaos de toda codicia. ¿Por qué dijo esto? Porque la codicia no se ve venir, es invisible, atrapa al corazón y mucho más. La codicia quita la unción, apaga el celo por Cristo. Miren, nada puede contra la palabra de Dios porque la palabra de Dios es cortante, poderosa, es viva. Allá en Hebreos creo que es 4:12. Dice que es una espada de 2 filos que penetra y atraviesa todo. Es divina, es del cielo. Sin embargo, la codicia tiene tal poder que ahoga la palabra de Dios, ahoga el crecimiento del cristiano. Fíjense qué poder tiene la codicia, que puede frenar el crecimiento de la palabra de Dios. Miren, la codicia empieza en el corazón, mirando lo que otros tienen, midiendo la bendición
en cosas, usando a Dios como medio, no como fin, sintiendo envidia de la mujer del vecino, del auto, de la casa, de la iglesia y del llamado al ministerio. La codicia dice: yo quiero ser como Elon Musk, yo quiero ser Donald Trump, para ostentar, para mandar, para gobernar, para tener poder y fama, para decir llegó el Papa, para decir llegó Papi, inclínense a mí y háganme reverencia. Y cuando menos lo notas, la fe ya no descansa en Cristo, descansa en lo que Él te puede dar. Por eso Pablo no dice, estudia la codicia, analiza la codicia. Él dice, hacer morir. Colosenses 3:5. Hacer morir. Pablo decía ya en otra ocasión, yo muero todos los días. Porque si no muere ella, muere la comunión, muere la sensibilidad espiritual y al final muere la herencia eterna que tenemos en Jesucristo. Hay gente que dice que la salvación no se pierde, haga lo que hagas. Claro que la salvación no se pierde. En Cristo Jesús estamos seguros mientras estemos en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, estamos en otras cosas. Y si estamos en otras cosas, la salvación se pierde. Y la Biblia es clara que dice que los ávaros no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren, en todo esto yo quiero abrir un paréntesis y hablar sobre nuestro dar. Cuando nosotros damos dinero, damos ofrenda, damos diezmo, cuando nosotros damos y ayudamos. Hoy los predicadores dicen, y usted se va a identificar con esto, ellos te dicen desde los púlpitos, den con la expectativa de recibir. Y esto suena espiritual, suena lógico. Pero yo, después de haber estudiado la Biblia profundamente, no estoy de acuerdo con esto y les voy a explicar por qué. Yo les voy a dar mi opinión y lo que creo que es la intención del Espíritu Santo. Dar con expectativa de recibir distorsiona el amor. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso está ya en Hechos. No dijo dar para recibir más. Dijo dar es el gozo, es bienaventurado, es nuestra felicidad. Entonces, cuando se enseña, da para que Dios te devuelva, el dar automáticamente deja de ser adoración y se convierte en inversión, intercambio, en un negocio espiritual. Y eso no agrada a Dios, eso no es gracia, eso no es adoración, no es amor, eso es mercado religioso. Dar nace del amor, no del interés.
La verdadera obediencia cristiana no busca recompensa, porque su deleite está en agradar a Dios. Cuando el dar se hace esperando retorno, el corazón ya se ha desviado. El motivo ya no es Dios, sino el beneficio. El amor genuino da, aun cuando no hay ganancias visibles. Por eso es que para mí el dar cristiano es fruto de un corazón entregado, no una estrategia para prosperar. Si doy esperando algo, no estoy adorando, estoy usando a Dios. Así que cuando le enseñamos a la iglesia, da y Dios te dará más, se está entrenando a la iglesia a amar la bendición más al Dios que bendice. Hermano Calixto, yo creo que usted está equivocado porque Jesús dijo, y siempre hay gente que se la ingenia, Jesús dijo allá en Lucas 6:38, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Vamos a leerlo, Juan 6:38, Lucas 6:38. Y yo di un estudio sobre esto y les enseñé quién fue el primero que empezó a sacar esta doctrina. Vamos a leer Juan 6:38. Después yo les aconsejo a ustedes que se lean el capítulo completo de Juan para que usted vea de lo que está hablando. Pero bueno, vamos a leer Juan 6:38. Dice, Juan 6. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. No es Juan 6:38, es Lucas. Es Lucas 6:38. ¿Y dónde saqué yo Juan 6:38? ¿Qué dice Juan 6:38? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Dios por esta palabra. Jesucristo descendió del cielo no para hacer la voluntad suya propia, sino la voluntad del Padre. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros hemos sido convertidos a Cristo para hacer la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo, no para hacer la nuestra. La nuestra no es importante, la importante es la de Dios. Como dijo Jesucristo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Negocio de mi Padre, los negocios de Dios, no el mío. Qué bueno que traje esta escritura. Vamos a Lucas 6:38. Por algo me lo dio el Espíritu Santo y por algo lo expliqué superficialmente. Juan 6:38 dice, Lucas, vuelvo a decir Juan, es Lucas 6:38. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midieres, se os volverá a medir. Entonces muchos dicen, ven hermano Calixto, usted está equivocado. Usted, hermano Calixto, no conoce la Biblia. El problema con este versículo es cómo lo están interpretando. Yo siempre les he enseñado a ustedes que cualquier versículo hay que interpretarlo de acuerdo al contexto y de acuerdo a todo el consejo de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. En el contexto de este capítulo 6 de Lucas,
Jesús está hablando de misericordia, de perdón, de no juzgar, de ser amables, tener gracia hacia otras personas. En todo este capítulo no está hablando de finanzas, no está hablando de dinero, está enseñando el carácter que debe tener el creyente, el carácter del reino de los cielos. Jesús no está diciendo den dinero para recibir dinero, está diciendo la manera en que tratas a otro revela tu corazón y esa misma medida vuelve a ti. Porque esto es una ley moral y espiritual, no una fórmula económica. Aquí no está hablando nada de economía. Fíjense, hermano, qué tan bajo han caído algunos maestros que convierten esta enseñanza sobre gracia, generosidad. O sea, convierten una enseñanza de gracia, de generosidad, de amor y de misericordia en inversión, retorno, multiplicación material garantizada. Eso no lo enseñó Jesús. Jesús nunca dijo, da y serás rico, ofrenda y recibirás casas, siembra dinero para cosechar dinero. Eso vino después con el evangelio de la prosperidad moderna. Por casi 2000 años. Después de 2000 años fue que introdujeron todas estas cosas. Yo he conocido a padres que motivan a sus hijos a cooperar en la casa pagándoles dinero para que hagan las cosas. Bota la basura todos los días y el viernes te pagaré. Eso está mal. Ve a botar la basura porque tú vives aquí y tienes que ayudar a esta familia por amor. Juntos tenemos que echar este barco hacia adelante. Como dice el dicho, los cubanos dicen, hay que echar esta carreta juntos hacia adelante. Cuando la obediencia se motiva por la recompensa, deja de ser obediencia. Y Dios no negocia con el hombre. Dios examina el motivo del corazón. El dar verdadero nace del amor, no del cálculo, no de cuánto me vas a pagar y dar. Así que usar textos como Lucas para estimular la ganancia corrompe el evangelio de Cristo. Corrompe el evangelio de Cristo y alimenta la codicia y produce una fe falsa. Y yo repito, yo doy a mis hijos por amor, no esperando nada. Y yo espero que ellos hagan lo mismo. De lo contrario, yo me sentiría decepcionado. Eso es exactamente el corazón del Padre. Le doy por amor. No me interesa si me das o no me das. Tú sabes lo que tienes que hacer porque eres Dios. Miren, Dios da sol y lluvia a justos e injustos. Ama antes de recibir. Bendice sin negociar. El amor verdadero no dice, te doy para que me devuelvas. Así que no me vengan con cuentos que yo estudio la Biblia.
No me vengan con cuento a estar cambiando las escrituras, porque yo tengo el Espíritu Santo y Él es mi maestro. Por supuesto que Jesús enseñó a dar. Y por supuesto que Dios puede bendecir. Pero Jesús nunca enseñó a dar con expectativa de ganancia. Porque el dar no es una inversión espiritual. Cuando el dar se convierte en expectativa, deja de ser amor, se vuelve codicia religiosa y nos aleja del Espíritu de Cristo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, iba por el internet y me encontré con un apóstol de aquí, de Miami, que decía: Dios, ¿dónde están mis millones? Porque tenía envidia del dinero de los impíos. Si ellos andan en un Porsche y en un Ferrari, ¿por qué no yo, Dios? ¿Dónde están mis millones? ¡Dámelos ahora!, decía este apóstol. Eso es codicia. Para la codicia, hermanos, hay un antídoto: la cruz de Cristo. La cruz mata la codicia, porque la cruz nos enseña que Cristo es suficiente aun cuando no tengamos nada. La verdadera fe del creyente que verdaderamente está en Cristo recibe contentamiento en cualquier situación que se encuentre. Si tiene mucho, está contento. Si tiene poco, está contento. Y si no tiene nada, sigue contento. Porque sabe que Dios está en control de todas las cosas. El Espíritu Santo es quien pone el contentamiento. Si no recibes contentamiento, yo dudaría de que el Espíritu Santo está realmente en tu vida, y yo dudaría de que realmente tú estás en Cristo. La codicia no roba de golpe, roba poco a poco, hasta que Cristo deja de ser el tesoro. Roba poco a poco, hasta que Cristo deja de ser el tesoro. Bendito Jesús. Yo quiero que tú seas siempre mi tesoro. Líbrame de la codicia. Humíllame cuando tengas que humillarme. Castígame cuando tengas que hacerlo. Corrígeme cuando tengas que corregirme y enséñame. Y obedeceré tu palabra. Porque la codicia es como un veneno silencioso que entra y destruye el alma. La codicia no pide permiso. Entra por la puerta de la fe, se sienta en el púlpito y usa la Biblia como instrumento. Cuando la fe se usa para obtener cosas, ya no es fe en Cristo, es fe en la carne. Y la gran mayoría de los muchos mensajes no llaman a negarse a sí mismo, no llaman a crucificarse, sino a
satisfacerse en nombre de Cristo, porque la codicia es sigilosa, porque promete bendición sin crucifixión. Y donde no se predica la cruz de Cristo, la codicia siempre encuentra espacio, porque la cruz mata el derecho propio del creyente. Yo recuerdo que estaba escuchando a un presidente que hubo en el pasado en los Estados Unidos que dijo: no le pida al gobierno qué puedes hacer por ti, dile qué puedes hacer por él. Y yo tomo esa frase y le digo a la iglesia: no le pidas a Cristo qué puedes hacer por mí, dile: Cristo, ¿qué yo puedo hacer por ti? Este es el espíritu del verdadero creyente. Yo reconozco que no soy un predicador popular, y menos con estas enseñanzas, pero tampoco lo fueron los apóstoles y profetas del Señor, pero ellos revolucionaron al mundo con el evangelio de Cristo, porque no eran sus dones, talentos y habilidades, era Cristo que habitaba en ellos, y yo quiero que Cristo habite en mí. La codicia dice: quiero más. El sacrificio de la cruz dice: Cristo es suficiente. La codicia pregunta: ¿qué puedo ganar por servirte? La fe dice: Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, envíame a mí, estoy aquí. Yo tenía un amigo que siempre decía: Señor, envíame a mí, Señor, envíame, iré a donde tú quieras. Y el Señor un día le dijo: dale para tu pueblo, de donde viniste, y predica allí, pon una iglesia allí. Y el hombre se entristeció y nunca obedeció a Dios. No quería regresar a su pueblo. Por eso la codicia es tan peligrosa. No necesita negar a Cristo. Solo necesita desplazarlo del centro. La codicia no siempre quiere el mundo. A veces solo quiere usar a Dios para conseguirlo. Yo el otro día estaba meditando en todos estos asuntos y yo estaba pensando que nunca he oído desde un púlpito ni a ningún maestro ni a ningún predicador decir: yo amo al dinero, yo amo las riquezas, yo amo el lujo, yo amo el poder, la fama y el mundo. Ningún predicador ni maestro ha dicho esto, que yo sepa. Siempre ellos dicen: tener dinero no es pecado, sino amarlo. Es muy raro escuchar a alguien decir: yo amo el dinero. Y más raro es escuchar a un creyente decirlo. Los creyentes y los ministros dicen: yo no amo el dinero, solo lo utilizo como instrumento. Por supuesto que no es malo tener dinero. Es cierto. La Biblia nunca dice que tener dinero sea pecado. El problema no es ese. El problema está en que su estilo de vida los delata de que aman al dinero. Y yo creo que aquí termino este estudio.
Y en el próximo estudio yo quiero enseñar cómo se detecta el amor al dinero. ¿Cómo puedo saber si soy un amante del dinero? Porque, según los púlpitos, nadie ama el dinero. Así que oro para que el Señor los bendiga, los fortalezca, los anime y los bendiga con todo tipo de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.